Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 435. Estamos, como ustedes ya saben, en la serie que se llama Pecadores. Hoy día nos corresponde el capítulo número 10, que llevará por título Las obras de la carne, tercera parte. Hemos revisado en capítulos anteriores las obras de la carne que tienen que ver con la inmoralidad, especialmente sexual, que aparece ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hoy vamos a revisar Gálatas capítulo 5, versículo 20, en lo que se refiere a obras de la carne que tienen que ver con la ofensa a Dios. Espero que este capítulo sea de bendición para tu vida, para que medites en lo que se va a hablar acá, porque la idea es que mejores tu relación con Dios, que esa relación se perfeccione, para que tú puedas ser constituido a la imagen de Cristo y puedas realmente hacer la voluntad de Dios y someterte bajo el señorío de Dios. Estamos muy agradecidos que Cristo haya venido por nosotros y nos haya salvado, sea nuestro Salvador, pero nosotros ahora en el proceso de la santificación que es guiada por el Espíritu Santo, necesitamos poner de nuestra parte, que es responder al mensaje del Evangelio, responder a los mandatos divinos, a la dirección de Dios, seguir las instrucciones de su palabra, ser obediente a la palabra de Dios, porque así realmente completaremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios ha hecho lo más importante. Nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Todo lo hizo por puro amor, por gracia, porque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Fue sencillamente ese carácter de Dios, esos atributos que tiene Dios, que nos permitió llegar a Él. Pero llegar a Él es una parte. Ahora tenemos que recorrer a Cristo, conocerle. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Por lo tanto, debemos escucharle a Él. Y toda la palabra de Dios habla en dirección hacia el Mesías, que necesitamos este Mesías, necesitamos este Salvador. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Sin Dios, en primer lugar, en nuestra vida, en realidad vamos a ir de un lado para el otro, haciendo mal las cosas. Necesitamos que el Señor nos dirija, que el Señor realmente no solamente sea nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro protector, sino que sea nuestro mentor, el que nos guía nuestra mente de tal manera que ahora no hacemos lo que a nosotros mejor nos parece, como lo hacíamos antes, sino que ahora somos dirigidos por la palabra de Dios, somos dirigidos por la voz de Dios. Gálatas 5:20, hablando sobre estas obras de la carne, dice que son la idolatría, las hechicerías. También ahí menciona las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. En este capítulo, hermanos, nos ocuparemos de las obras de la carne que ofenden a Dios, específicamente a Él. La idolatría, las hechicerías y las herejías, que tienen esa relación espiritual en contra de Dios. Luego, en otro capítulo, nos dedicaremos a revisar las otras 6 obras de la carne que aparecen acá en Gálatas 5:20. En este versículo, entonces, aparecen las 3 principales obras de la carne que ofenden a Dios. Como te decía, la idolatría, las hechicerías y las herejías. La idolatría pertenece a un grupo muy importante
que afecta de una u otra forma a todos los seres humanos. ¿Sí? Tanto tú como yo somos afectados por la idolatría. La idolatría no es solo encenderle una vela a una imagen, o pagarle tributo a una escultura, o arrodillarse frente a una figura de yeso, de madera, de metal o de cualquier otro material. La idolatría abarca mucho más. Viene derivada de la violación del primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Lo dijo el mismo Señor ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30. Cuando nosotros no amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces vamos a caer en idolatría. La idolatría no es algo externo, sino que nace desde dentro del corazón del individuo. Se puede expresar externamente y hasta ser fácilmente reconocible, como cuando vemos a alguien arrodillado ahí frente a una estatua de un personaje que le llaman la Virgen de no sé cuánto. Pero también la idolatría puede adoptar formas muy disimuladas, muy encubiertas, difíciles de descubrir, difíciles de identificar con precisión. Además se puede ser idólatra muy en secreto y practicar la idolatría sin que otros sospechen siquiera. Hay gente que saben que eso está mal, pero igual creen, igual tienen esperanza de que si le prenden la velita al santo van a obtener alguna ganancia. Y se esconden y lo hacen en alguna habitación que nadie más sepa. Pero todo eso lo ve Dios. Cuando Dios no es primero en mi vida, puede ser que el primero en mi vida sea yo mismo, que quiero agradarme de una u otra forma, atendiendo preferentemente ¿a qué? A mis apetitos, a mis deseos carnales, sin considerar si esto agradan u ofenden a Dios, sin entender siquiera que estos desplazan a Dios a un segundo plano. Puedo incluso denominarme cristiano, pero ser un idólatra, tal cual los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios, y sin embargo practicaban abierta o encubiertamente sus múltiples idolatrías que habían aprendido en Egipto, en su vida anterior, o con sus nuevos contactos de los pueblos cananeos, las nuevas personas que conocieron. Nosotros podemos traer conductas idólatras antiguas, desde antes de conocer al Señor, pero también podemos contagiarnos de conductas idólatras con otros religiosos y pensar que ese es el camino para agradar a Dios. Se puede ser idólatra en una sola área, pero también de múltiples formas. La idolatría puede ser ocasional, ocurrir a veces solamente, o no de mucha cuantía, pero también puede ser algo practicado diariamente y ser de mucha cuantía. Puede ser con poco impacto en la vida del idólatra o con mucho impacto en la vida del idólatra. Y también, por supuesto, en su entorno, en sus parientes y amigos. Se puede también ser un gran fomentador de la idolatría o practicarla de una manera más reservada. Hay muchas formas, muchos extremos, intensos, leves, amplios, pequeños, poquito, mucho. Pero en el fondo es apartarse del camino de Dios. Cuando no respeto el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y personas, es porque tengo eso que reemplaza a Dios. Y eso que reemplaza a Dios termina siendo mi Dios o mi ídolo. Si en vez de inclinarme ante Dios el Creador, me inclino ante otro que lo reemplace, que puedo ser incluso yo mismo, mi propia imagen, mis propias motivaciones, y le rindo mi ser, le rindo mi tiempo, mis recursos, entonces, cuidado, puede que esté siendo un idólatra. Este es el sentido más amplio y profundo de la palabra idolatría. Y por eso nos afecta a todos.
Y no solo a los conocidos hombres o pueblos idólatras que le rinden culto a escultura, a imágenes, a falsas deidades representadas de cualquier forma. Por lo tanto, hermano, esta palabra será muy poderosa hoy día y nos hablará profundamente. Que Dios nos ayude en este capítulo a comprender sus propósitos. Él quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos confundamos. Quiere que realmente estemos en lo correcto, en la verdad. Y no hay medios enturbiados con otras cosas. No confundidos, menospreciando a Dios. Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para depender más de Él, para realmente seguirle a Él y no a otro, no a otros, ni tampoco a mí mismo. No hay Dios fuera de ti, no hay Dios fuera de ti, majestuoso, alto, lleno de gloria y poder, no hay Dios fuera de ti. Jesucristo, tú eres mi Dios. Jesucristo, tú eres mi Dios. Maravilloso, sublime eres tú, digno de exaltación, digno de todo honor. Recibe de tus redimidos la gloria. Recibe de tus redimidos la honra. Recibe de tus redimidos la gloria. Recibe de tus redimidos la honra, la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. No hay Dios fuera de ti. No hay Dios fuera de ti, majestuoso, alto, lleno de gloria y poder, no hay Dios fuera de ti. Jesucristo, tú eres mi Dios. Jesucristo, tú eres mi Dios. Maravilloso, sublime eres tú, digno de exaltación, digno de todo honor. Recibe de tus redimidos la gloria. Recibe de tus redimidos la honra. Recibe de tus redimidos la gloria. Recibe de tus redimidos la honra, la alabanza y la adoración. La alabanza y
y la adoración, la alabanza y la adoración. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Pecadores, titulado Las obras de la carne, tercera parte. Una de las primeras indicaciones que dio el Señor a su pueblo fueron los mandamientos. Instrucciones que el pueblo debía cumplir para realmente estar en lo que Dios quería que estuvieran. Éxodo capítulo 34, versículo 17, dice la Escritura: no te harás dioses de fundición. Esta fue una instrucción bien potente, pues ellos venían de Egipto, donde los egipcios tenían sus dioses, los cuales adoraban, y mucha gente tenía su vida dedicada al servicio a sus dioses. Y luego, cuando fueron a ocupar la tierra de Canaán, los pueblos que fueron sacados de allí eran precisamente pueblos idólatras, que tenían sus dioses a los cuales rendían culto y hasta sacrificaban sus hijos para agradar a sus dioses. 1500 años antes de Cristo, Dios dio los 10 mandamientos y escribió en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Severas y claras palabras del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, dice el Señor, ni de algo que tú piensas que está en el cielo, como por ejemplo hacerse una imagen del mismo Señor Jesucristo, ni de ángeles, ni de ninguna potestad de ningún tipo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Triste resulta ver cómo algunos hombres que se llaman cristianos se inclinan ante la imagen de un Cristo tallado en madera, o de una escultura suya de yeso o cualquier otro metal, y le besan y se arrodillan y le rinden culto a la imagen. ¿Cuánto error hay aquí? A pesar de que ellos digan que se están inclinando ante Cristo, pero la palabra en Éxodo capítulo 20 es bien clara. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Adorar a una estatua mientras la llamas Dios no es adorar a Dios. No es adorar a Dios. Cuánto error hay en aquellos que turban a otros, los confunden, a pesar de que ellos digan que se están inclinando ante Cristo. Pero el Señor no está en esa imagen que fue hecha por manos de hombres, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye. Terrible es ver cómo personas se inclinan ante imágenes que recuerdan ciertos cristianos que ya están muertos y los veneran y los llaman santos y se arrodillan ante ellos y le piden favores, cuando el mismo Señor explicó ahí en Lucas capítulo 16, cuando habló sobre la historia del rico y Lázaro que se murieron, que los muertos no tienen contacto con los vivos, que no pueden oír a los vivos, ni tampoco le pueden hacer favores. ¿Y qué es lo que hacen estos confundidos hombres?
se arrodillan ante estas imágenes de las personas muertas, de personas que profesaron a Cristo, pero ya están muertos, y le piden favores a ellos, y le pagan ofrendas, o incluso hasta se sacrifican, se autoflagelan, caminan de rodillas para pagar supuestos favores realizados. Ni qué decir, hermanos, de otros pueblos o naciones idólatras que adoran imágenes de lo que sea, de animales, de aves, de cuadrúpedos, de plantas, de lo que sea, de lo que podamos imaginarnos, y se inclinan a ellas. Se han inventado, hermanos, millones de dioses falsos que se veneran y ponen su fe en ellos. En los países orientales es conocido, en la India o en China, que hay millones de dioses falsos. Es increíble, hermanos, cómo ha llegado la ignorancia del hombre. Llegar a hacer tales cosas es que es tremenda la mentira que ha engañado al hombre. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Romanos capítulo 1, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Terrible lo que le ha pasado al hombre. Cuánto se ha apartado de este Dios que creó esto tan hermoso que podemos disfrutar, tan complejo, tan variado, lleno de colores, de sonidos, debajo de la tierra, en el mar, en el aire, en la tierra, todo tan hermoso. Nuestro cuerpo, lo complejo que es, pero no son capaces de adorar a Dios, y sin embargo se tallan una imagen y la ponen en una cruz, se la cuelgan al cuello y después se sienten protegidos por esa medalla que andan trayendo y hasta la besan y le piden favores. Se han inventado cada cosa necia. La fe puede ser confundida, la espiritualidad puede terminar pésimo. La idolatría, hermano, es una falta grave, pero por el gran amor de Dios, por su gran misericordia que nos tiene, esta falta puede ser perdonada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquel que venga arrepentido, avergonzado, humillado ante Dios, pidiendo perdón al Dios verdadero, pidiendo ser restaurado y salvado. La idolatría en cualquiera de sus formas debe desaparecer. Esto debe ser total dentro de la vida del creyente. No es para nada fácil. De hecho, muchos cristianos rinden culto, por ejemplo, al libro de la Biblia, al libro. No a lo que hay adentro, sino al libro. Y piensan que el libro de la Biblia le protege, o que tiene algo mágico. O bien dejan la Biblia abierta sin leerla, como si viniera un espíritu malo y se asustara porque la Biblia está abierta. El espíritu a lo que le teme es cuando Dios, la palabra de Dios la tenemos en nuestro corazón y expresamos en respuesta a los ataques del maligno. Respondemos igual como respondió Cristo ahí en la tentación del desierto. Y cuando estamos siendo tentados, nos viene a la memoria, acá a la cabeza, a la mente, la palabra de Dios. No porque esté allí, encima de una mesa, abierto el libro, va eso a protegernos. Muchos tienen abierta la palabra de Dios en el Salmo 91, pensando que así estarán protegidos. No entienden y siguen sin querer, con la misma Biblia, hacen idolatría, respetando y hasta venerando lo que no es. La palabra de Dios debe ir escribiéndose en nuestro corazón, y quien nos cuida es Dios, no una hoja de la Biblia,
no el libro, es lo que contiene el libro, es lo que contiene esa hoja o un conjunto de hojas de papel y no el objeto propiamente tal. Dice el Salmo precisamente 91, versículos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor. Es poner nuestro amor en Dios. No es poner la confianza en ninguna cosa, en ninguna figura, en ninguna imagen, en ningún libro, ni en ninguna religión, ni nada parecido. No es amar primeramente a algo o a alguien diferente a Dios que nos ayudará, sino que realmente es amar a Dios y habitar bajo la sombra del Altísimo, como dice el Salmo 91. No es dejar la Biblia abierta precisamente en el Salmo 91. Eso sería idolatría, sino que es llevar a la práctica lo que enseña el Salmo 91. El proceso, hermano, no será fácil para algunos que han aprendido mal. Les resultará chocante que le digan estas cosas. Pero ¿y qué tiene? Dicen. ¿Acaso hay algo de malo en eso? Precisamente, eso es lo que estamos enseñando. A amar a Dios y no a sustituir esa relación con Dios con objetos, con cosas, con cuestiones equivocadas. Debemos seguir el proceso de santificación correcto, que es guiado por el Espíritu Santo, al cual no podemos ver ni tocar, pero podemos sentir y escuchar su voz. El proceso del Espíritu Santo es fundamental para tener éxito en este problema de la idolatría. Muchos de los pecados tienen su fundamento en la idolatría. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, agregó el Señor. No podemos servir, hermanos, a dos señores. Y el Señor empieza hablándonos de algo tan importante que hoy día confunde, pienso, a la mayoría. El amor al dinero es el Dios de este siglo. El dinero tiene el poder de ocupar el lugar de Dios en tu vida y puede convertirse en tu amo con gran poder sobre tu vida. Y te puede envolver en engaños que pueden llenarte de ansiedad. ¿Cómo puedes darte cuenta si tu dinero es tu ídolo? Bueno, si vives preocupado cada día por el dinero. Si cuando ofrendas o cuando das un poco de dinero, como cristiano estás esperando ser bendecido 100 por el hecho de dar. Es decir, estás más preocupado de la recompensa que vas a recibir que el acto bondadoso que estás haciendo o a las personas que estás beneficiando. ¿Cómo puedes darte cuenta que tu dinero es tu ídolo? Si usas gran parte de tu tiempo preocupándote de tus negocios, de tus bienes, de todo lo que puede darte el dinero. Como te decía, al momento de ofrendar, si te cuesta dar, si te cuesta ofrendar, es porque tu ídolo es el dinero. Por otro lado, si estás lleno de deudas, tratando de comprar lo que no puedes normalmente comprar, y entonces lo haces artificialmente y pides prestado y te has inventado una vida económica que te asfixia, es porque el dinero es tu ídolo. El dinero, hermano, promete éxito,
promete múltiples beneficios, tranquilidad, comodidad, placer, pero si no aprendes a controlarlo, te atrapará. La actitud, hermanos, que tengamos hacia nuestro dinero es una señal evidente de la sumisión ante Dios o de la rebelión en su contra. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Muchos de los males actuales son básicamente la idolatría al dinero y todo lo que se puede obtener con ello. Dice la Escritura que el principio de todos los males es el amor al dinero. Lo escribió el apóstol Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Personas dejan de estudiar la palabra, dejan de orar, dejan de congregarse porque están muy ocupados en obtenerlo, porque han hecho doble turno, porque consiguieron otro empleo adicional, porque se han endeudado tanto con el banco para comprar bienes y servicios de diferente tipo, que ahora están casados con su trabajo por pagar las deudas. Muchos de esos servicios que han comprado ni siquiera son esenciales ni imprescindibles, pero fueron tentados por el dinero y se han metido en esa rutina y de allí difícilmente salen porque son atrapados por las deudas y la avaricia, que es un tipo de idolatría, pues saca a Dios de en medio para no confiar en Dios, sino que ahora se confía en lo que el dinero y las riquezas pueden dar. Usted ya sabe, alguien que vive endeudado prácticamente nunca sale de ahí. Podría ir alguien y pagarle toda la deuda que tiene, pero vaya después a verlo usted un par de meses, un par de años después. Está tan endeudado como estaba antes. Es como una adicción. Es un tema hoy muy complejo, donde estamos en medio de un mundo muy competitivo, donde las personas en su mayoría eligen tener y tener y tener, y por ello adquieren compromisos económicos que luego los hunden y los asfixian. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, escribió el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Son aquellos que se desenfocaron de Dios y comenzaron a ser idólatras. Quisieron enriquecerse, cayeron en la tentación y lazo, en codicias necias y dañosas, dice la palabra. La Biblia, traducción al lenguaje actual de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Muchos terminan en la ruina, otros hasta en la cárcel, otros huyendo, o bien perseguidos por sus enemigos, algunos incluso asesinados porque no pagaron la deuda, otros suicidados porque no son capaces de soportar las deudas y todos los problemas que esto acarrea. El desenfreno, hermano, de ser rico te pone en un serio y grave peligro espiritual. El deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Hay muchos pobres también que toda la vida anhelan ser ricos. Y muchos ricos que quieren ser aún más ricos. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Porque van directo a la destrucción y perdición final. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dijo el Señor. Si por alguna razón, hermano, te aumentan tus riquezas, nunca pongas tu corazón en ellas. Si has sido bendecido porque tienes una buena profesión o un buen negocio, un buen trabajo, que eso no te consuma. Que sigas siendo tú el dueño de tu trabajo o el dueño de tu negocio, pero no tu trabajo
o tu profesión o tu negocio el dueño de tu vida. Porque si es así, entonces ya no amas a Dios con todo tu corazón y esa no es una gran bendición de Dios para tu vida, sino que esa bendición fructífera del dinero se transformará en maldición. El deseo de las riquezas tienta el corazón. Es una obra de la carne y aleja a la persona de las principales y mejores riquezas, las eternas, los tesoros que hay en los cielos. Las riquezas, hermanos, atrapan la mente del individuo en una trampa de la cual pocos pueden escapar, porque siguen pensando y hasta soñando con más bienes y lo que el dinero puede dar y como te decía, se vuelven adictos y de allí difícilmente salen. Y en su carne el hombre es consumido, quedando esclavizado su corazón a ellas. La verdadera riqueza, la que nunca se acaba, la que ningún ladrón puede robar, la que nunca se pierde, es la que proviene de Dios, la que podemos disfrutar hoy a través de su palabra, siendo transformado como una nueva criatura que ahora ha dejado de pensar en lo material y ahora anhela lo espiritual y ya no está dispuesto a ocupar su tiempo y sus recursos en hacer más y más dinero. No está interesado en agrandar sus graneros, como en la parábola que contó el Señor de aquel hombre rico que estaba fascinado por tantas buenas cosechas que había tenido. Y pensaba, ¿qué haré? Y dijo, ya sé, agrandaré mis graneros. Y el Señor decía, necio, ¿no has pensado que esta noche vienen por tu alma? Y así es la vida de la persona que es atrapada y ya no escucha la voz de Dios. No es capaz de darse cuenta que la vida se acaba y que todo lo que el dinero nos da hoy día, que puede ser muy beneficioso para nuestro diario vivir, pero eso no nos sirve. Tenemos que cultivar las verdades del Espíritu en nosotros, atesorar lo que la palabra de Dios nos dice. La verdadera riqueza que nunca se acaba, la que ningún ladrón puede robar, la que nunca se pierde, la que podemos disfrutar hoy a través de su palabra y siendo transformado como una nueva criatura que ahora ha dejado de pensar en lo material, que ahora debe anhelar lo de Dios. Sí, lo de Dios, lo espiritual. Ahora debemos abandonar aquellos intensos impulsos que teníamos antiguamente, eso de tener más y más, de querer más bienes, de querer más servicios materiales. Dios debe producir ese cambio en nosotros, cambiar ese deseo de hacer tesoros acá en la tierra por hacer tesoros en los cielos, por anhelar una patria celestial, por desear la presencia continua y eterna del Señor como el mayor tesoro. A eso nos quiere llevar el Señor, a dejar de ser idólatras, no solo a dejar de estar confundidos, ni arrodillarnos a una imagen o besar un crucifijo, sino ir entendiendo que incluso en nuestra profesión, en nuestra actividad laboral, en la vida diaria, cómo obtenemos los recursos para comer, para vestirnos y los recursos básicos y otras cosas. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Está realmente enfocado en eso, en querer más y más y estamos frustrados porque no obtenemos todo lo que queremos y necesitamos más trabajo y necesitamos más sueldo, más salario y alegamos por eso? Incluso algunos salen hasta a protestar pidiendo más y más recursos y no confían en Dios y no ponen su amor en Dios primero y no tienen la fe que dicen que tienen. Pero en la práctica es donde se ven las cosas. ¿En qué pensamos? ¿Cómo manejamos nuestra vida?
¿Cómo manejamos nuestra billetera? ¿Qué tanto nos importa el banco, la cuenta, las tarjetas? ¿Qué tanto nos importa el dinero plástico o lo que manejamos en efectivo? Dios nos ayude, hermanos, a comprender que nuestra carne es débil y es fácil caer en esto. Es fácil caer en tentación y lazo. Es fácil ser consumido por el medio que nos rodea. Porque una mujer cristiana se sienta a conversar con otras mujeres, algunas cristianas y otras no, y se va a encontrar con este tipo de conversaciones. Que compré esto otro, que el otro día fui al centro comercial y había una oferta y todo eso. Y los hombres también se encontrarán hablando de estos temas. ¿Pero realmente nos importan? ¿Realmente consumen nuestro tiempo? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué es lo que domina? ¿Domina la carne o domina el espíritu? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Tenemos más de un solo Dios? ¿Tenemos más de un Dios? ¿O tenemos un solo Dios? Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo, mi fuerza. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto y mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración,
oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. 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 Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Pecadores, titulado Las obras de la carne, tercera parte. La avaricia es un tipo de idolatría. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas obras de la carne de la cual habla aquí el apóstol Pablo son similares a las de Gálatas capítulo 5. Y la idolatría aparece incorporada a través de una forma, la avaricia y todos esos deseos de la carne. La avaricia nos lleva a pensar solo en nuestro propio beneficio y a desear tener más y más para nuestro propio disfrute, sin querer compartir lo que tenemos con otros que están a nuestro lado. La avaricia es el afán desmedido de poseer, de adquirir riquezas para atesorarlas. Se usa como sinónimo de codicia, pero la avaricia implica deseo de poseer y acumular riquezas. Los avaros no son precisamente dadivosos, son mezquinos. Lo quieren todo para ellos. En las iglesias no quieren ofrendar, o sus ofrendas son miserables. Viven criticando lo que están haciendo con el dinero ofrendado y desconfía si lo que dio tendrá un buen uso, porque en el fondo el avaro está arrepentido de haber ofrendado. La avaricia es ese deseo desordenado de poseer y de acumular riquezas, como te decía. Se consideraba un pecado capital en la doctrina católica. Al avaro le cuesta desprenderse de lo que tiene, aunque incluso ni lo use, ni lo necesite realmente, o le esté sobrando. Tiene decenas de excusas para no ser generoso y se autojustifica incluso hasta en su tacañería. Es difícil que un avaro reconozca que es avaro. De seguro, en tu familia carnal y espiritual hay varios avaros. A veces son muy fáciles de identificar, pero otras veces no es tan fácil, pues se esconden en un sinnúmero de razones y argumentos propios. Hay muchos dichos populares con respecto a la avaricia. Podemos mencionar algunos. Guarda el avaro su dinero para que lo derroche el heredero. Sí, así es. Guarda el avaro para que finalmente su heredero lo termine derrochando. Otro dicho por ahí dice: corazón codicioso no tiene reposo. Porque así es, el avaro no descansa acumulando más y más. Otro dicho que hay por ahí dice: la avaricia se pasea, todo quiere y todo desea. Hoy día muy común cuando las personas visitan grandes centros comerciales o se meten ahí a los catálogos digitales. Todo lo quieren comprar, todo lo desean.
La avaricia rompe el saco, también hay un dicho de esos, en referencia a un ladrón que robaba y echaba todo en un mismo saco hasta que el saco se rompió. La avaricia, hermano, es una obra de la carne, muy relacionada con la idolatría, porque el avaro está enfocado en él mismo. Su Dios es el mismo. Solo para él trabaja, solo para él acumula. Pero el Señor nos enseña otra cosa. Nos enseña que ¿de qué sirve acumular tanto en este mundo? Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, es para compartirlo, es para beneficiar a otros, es para bendecir a otros. No solamente para bendecirme yo mismo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo dice el apóstol Pablo, alguien que vivía acomodadamente, de una familia con buenos recursos, fariseo, hijo de fariseos. Y luego se tuvo que conformar con poco, aprendió algo totalmente distinto a través del Evangelio. Y termina diciendo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tremenda declaración, simple, muy simple. Nada de complejo este fariseo de fariseos renovado ahora por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia, traducción al lenguaje actual de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Suena muy lindo decir esto, pero cuesta vivir con esta ideología en el mundo actual, que es tan competitivo, donde hay tanta variedad de bienes y servicios, donde se renueva tan rápido la tecnología, por ejemplo. El celular que te compraste hace 2 años ya está completamente out. Todo está hecho para durar poco y para que pronto sea renovado por algo mejor. Cuesta vivir con poco, cuando la filosofía del mundo nos ha impuesto desde pequeños una conciencia de querer probarlo casi todo y tenerlo todo lo antes posible, de poner bien altas nuestras metas. En mi generación, cuando éramos pequeños, nos conformábamos con un par de zapatos que no estuvieran rotos y tal vez con un par de pantalones. Pero las nuevas generaciones son distintas. Hoy todo ha cambiado. Antes, cuando íbamos al colegio, nos conformábamos con una fruta o un pan para toda la jornada escolar. Ahora cada niño debe llevar colación para cada recreo. Antes nos conformábamos con llenar con un poco el estómago. Hoy día el estómago tiene que estar bien lleno. Pero aunque cambien los tiempos y las costumbres, aunque cambien las visiones del mundo y la filosofía de los hombres sean distintas, aunque cambie la visión de la sociedad actual, la palabra de Dios sigue manteniendo su buen consejo para que no nos desenfoquemos de lo principal, que es lo espiritual, que es ser obediente a Dios en esta vida, porque la obediencia que obtengamos acá, la obediencia que aprendamos acá, nos traerá grandes frutos eternos. Debemos esperar lo que viene después de la muerte. Debemos, como hemos dicho, hacer tesoros en el cielo y no afanarnos tanto de acumular y acumular. No malgastemos nuestro tiempo enfocado solo en cosas materiales que quedarán atrás y no nos servirán a donde vamos después de la muerte. Nada de lo material nos servirá, ni nuestros calzoncillos. Puesto los ojos en Jesús mejor, autor y consumador de la vida, el que nos da la vida, el que es nuestro proveedor, el que puede regalarnos vida eterna junto a Él, que será el más grande y mayor tesoro que perdurará por siempre. Y de seguro
no solamente nos sustentará y abrigará con lo mínimo, sino que nos bendecirá mucho más. Pero estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿a quién le seguiremos creyendo? ¿Al mundo? ¿A nuestros deseos? ¿A el deseo de acumular? ¿A nuestra avaricia? ¿Quién es nuestro ídolo? ¿Yo mismo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Yo mismo? ¿O mi Dios es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que me dio la vida y el que me juzgará después de muerto? ¿Quién es? Ojalá que sea nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó, el Dios Todopoderoso que se encarnó, que vino a demostrarnos con su simpleza cuando vivió entre nosotros, ahí en tierras de Canaán, conforme con tener sustento y abrigo. Dormía en el campo, su almohada tal vez a veces era una piedra. Qué tremenda enseñanza para nosotros, para los judíos que esperaban al Mesías, con ropajes reales, entrando tal vez con carruaje real. Y entró montado en un pollino de asna, en un burrito, y fue aclamado por el pueblo. Pero algún día realmente mostrará quién es. Y tú no te puedes perder ese momento. No te vayas a perder lo tremendo que viene después de la muerte, por cuestiones pasajeras, cuestiones de la carne, que solo quedarán aquí y luego desaparecerán. Oh Señor, tú eres mi Dios. De madrugada busco tu rostro, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua, porque tu misericordia es mejor que la vida. A ti alzaré mis manos, te bendeciré mientras viva. En ti está saciada mi alma, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. En la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se aferra a ti, porque tu diestra, oh Señor, me sostiene. Oh Señor, tú eres mi Dios. De madrugada busco tu rostro, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser
cual tierra seca y árida donde no hay agua, porque tu misericordia es mejor que la vida. A ti alzaré mis manos, te bendeciré mientras viva. En ti está saciada mi alma, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. En la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se aferra a ti, porque tu diestra, oh Señor, me sostiene. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 10 de la serie Pecadores, titulado Las obras de la carne, tercera parte. Como sabemos, la idolatría es la adoración de cualquier dios, excepto el Dios vivo revelado por las Escrituras sagradas. Cuando las personas sirven a uno de los dioses inventados por el hombre, entonces rechazan al Dios vivo y verdadero. Y eso es pecado mortal. Como todo marido no acepta que su mujer tenga amantes, Dios tampoco acepta otros amantes a los cuales podamos servir y adorar. Dios es celoso. Como decía ahí en Éxodo capítulo 20, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y dice Éxodo también, versículo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él demanda lealtad absoluta de los que le adoran. Sí, eso es, absoluta. Unirse en yugo desigual hasta con los incrédulos podría ser un tipo de idolatría, pues el que se une en yugo desigual, por ejemplo, desecha el consejo de Dios de no unirse con personas de pueblos extraños o básicamente personas que no conocen a Dios ni tienen ningún interés de conocerle y siguen su propia idolatría y pueden llevar al creyente a apartarse de Dios. Por eso Dios tiene ese deseo de que no te unas en yugo desigual, porque Dios es celoso, no quiere que compartas tu fe con otro que no tiene tu misma fe, de tal manera que te va a desviar de la fe que tienes. Pero si llegaste a Cristo en yugo desigual, podría ser que el cónyuge se arrepintiese. Existe un deseo de la carne, de querer imitar lo que los otros hacen. Especialmente deseamos no desagradar al que está a nuestro lado, no agraviar a los que están a nuestro lado. Y finalmente terminamos apartándonos de Dios cuando nos unimos en yugo desigual. Y esto del yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio, sino también a hacer negocios y amistades íntimas con personas absolutamente incrédulas y que no tienen ningún deseo de escuchar lo que tú le quieres hablar con respecto a tu fe. Muchas veces el creyente, después de unirse en yugo desigual, se aparta haciendo lo que el otro hace, el que es incrédulo, y termina haciendo lo que mejor le parece, homologándose
al que era yugo con él, a la pareja incrédula, con esto desobedeciendo y distanciándose del consejo divino. Dios rechaza el yugo desigual con los idólatras. Escribió también el Señor ahí en Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Es decir, el Señor les dijo al pueblo judío cuando tomó posesión de la tierra de Canaán: no hagan ningún trato con la gente de ese territorio, porque ellos los invitarán a participar de sus cultos y ustedes terminarán adorando a sus dioses falsos. Tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esa gente, pero cuando ellas pequen al adorar a sus dioses falsos, harán que sus hijos también pequen. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Desobedeció. Se unió en yugo desigual con aquellos pueblos idólatras, con aquella gente idólatra, y terminó en idolatría. En la actualidad resulta casi imposible evitar que nuestros hijos se enamoren de incrédulos, pues precisamente estamos mezclados, rodeados, metidos entre medio de incrédulos. Estamos mezclados en el mundo con los incrédulos. Ocupamos los mismos lugares, las mismas escuelas, las mismas oficinas, los mismos puestos de trabajo. Nos entretenemos en lugares repletos de incrédulos. Andamos por centros comerciales, supermercados y en la vía pública donde podemos ver a cientos y miles de incrédulos que dan riendas sueltas a sus apetitos y se comportan y se visten como incrédulos. Y eso muchas veces es atractivo para niños, jóvenes y también, por supuesto, para los adultos, que terminamos agradándonos de la forma de vida de los incrédulos y además terminamos comportándonos igual que ellos. Por ello hay que estar bien apercibidos y cada día preparado para dar la buena batalla de la fe, enfrentando todas esas múltiples tentaciones que llaman a nuestra carne a dejar la obediencia a Dios e ir en pos de dioses ajenos que nos entretengan, que consuman nuestras fuerzas, tiempo y dinero. Dios es celoso, no quiere que terminemos allá. Y no como un comentario egoísta de Dios, sino porque nos conviene. Él sabe que, si bien es cierto, parece muy atractivo seguir la filosofía o los comportamientos o la mentalidad de los incrédulos, pero a la larga será tremendamente perjudicial y eso nos conducirá a un destino tormentoso. No es tan difícil dejar al Dios Todopoderoso, que no vemos cara a cara, o que no sentimos nuestro ser tan fácilmente. Es relativamente fácil apartarse en pos de idolatría. Pero cualquiera que realmente haya gustado del don celestial, que haya sentido el Espíritu Santo dentro de él, hasta cierto punto tiene una gran protección. Sabe que Dios le ve. Sabe que puede sentir la voz y el consejo de Dios dentro de su ser, para guiarlo cuando desea torcerse, para hacerle ver bien claras las cosas cuando otros quieren enturbiarlas con engaños o mentiras que tienden a apartarnos de la fe. Pero a pesar de creernos muy firmes porque decimos conocer a Dios, debemos tener cuidado, porque el deseo de nuestros ojos, los apetitos de nuestra carne, son muchas veces traicioneros. Podemos decir que estamos muy seguros de lo que pensamos, pero pasan un par de cosas y ya podemos estar en el lado equivocado. El diablo también sabe que si aparta nuestros ojos del Señor, entonces seremos presa fácil para pecar por diferentes estímulos, incluso engañados por la seducción de nuestros propios apetitos, que quieren desligarse de tener a Dios primero en nuestra vida. Muchos se preguntan e insisten, ¿qué tiene de malo unirse en sociedad matrimonial
o de cualquier otro tipo con algún incrédulo. Si es un buen amigo, si es una buena persona, si es un buen hombre de negocios. Pero Dios quiere algo mejor para ti. Quiere que pienses en los negocios del Padre Celestial. Porque esos negocios, esa unión con el Padre Celestial, realmente va a tener un destino fantástico. Y a pesar de que se es majadero en enseñar esto, un inmenso porcentaje de los jóvenes o adultos hacen caso omiso de estas advertencias y las desechan según su conveniencia actual. Y con esto desechan la soberanía y señorío de Dios sobre sus decisiones personales, a pesar de que se sigan creyendo, por ejemplo, cristianos. Pero si sacan a Dios de su vida privada, lo que constituye una falta grave a la correcta comprensión del Evangelio, entonces es imposible que continúen el proceso de santificación correcta. Es imposible que puedan ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Porque el ser obediente al Evangelio es lo que va a provocar en nosotros la transformación, el apartarnos del mundo, el ser santificado, ser apartado para cumplir los propósitos mejores de Dios para el cristiano. Pero somos duros y de seguro cada uno de nosotros en varias situaciones ha terminado haciéndole caso al que no conoce a Dios y siguiendo sus indicaciones, sus instrucciones y dejando un poco de lado, digamos así suavemente, las ordenanzas de Dios. Y eso se llama idolatría. Cuando dejamos de seguir a Dios, cuando dejamos de seguir sus instrucciones, cuando le desobedecemos y finalmente nos inclinamos frente a nuestros apetitos carnales y terminamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere y desobedeciendo francamente la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a tener comprensión en si hoy día estamos cometiendo idolatría. Que Dios nos dé el discernimiento y la luz para enfocarnos en ciertas áreas de nuestra vida en donde tal vez no estamos siendo realmente personas apartadas para Dios. Hay ciertas áreas de nuestra vida que tal vez no están siendo santificadas. Y puede ser precisamente por causa de que tenemos un ídolo ahí que seguimos. O nosotros mismos estamos vanagloriándonos y siguiendo nuestros propios propósitos que son contrarios a los propósitos de Dios. El Señor nos estimule y nos abra hoy día los ojos para ver en qué área de nuestra vida estamos siendo idólatras, estamos ofendiendo a Dios. Alabaré tu nombre, porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Te exaltaré, mi Dios, y alabaré tu nombre, porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Cada día te bendeciré y tus maravillas contaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré.
porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Te exaltaré, mi Dios, y alabaré tu nombre, porque grande ha sido tu amor y tu misericordia. Cada día te bendeciré y tus maravillas contaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré. La iglesia bendice al gran sumo sacerdote, a Jesús. La iglesia proclama su nombre, que es sobre todo nombre. Jesús, bendito Salvador, victorioso, eterno Dios. Alábenle, 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 alábenle. La iglesia bendice al gran sumo sacerdote, a Jesús. La iglesia proclama su nombre, que es sobre todo nombre. Jesús, bendito Salvador, victorioso, eterno Dios. Alábenle, 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 alábenle. La iglesia bendice al gran sumo sacerdote, a Jesús. La iglesia proclama su nombre, que es sobre todo nombre. Jesús, bendito Salvador, victorioso, eterno Dios. Alábenle, 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 alábenle. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Pecadores, titulado Las obras de la carne, tercera parte. Jacob se enamoró perdidamente de Raquel. Raquel era una mujer hermosa que Jacob amó y por la cual trabajó a su suegro Labán por 14 años para finalmente poder casarse con ella.
pero su suegro, si bien es cierto, era pariente de su madre Rebeca, era el hermano de Rebeca, es decir, Labán era el tío de Jacob, por lo tanto, Raquel y Lea eran primas de Jacob. Su suegro, si bien es cierto, era un pariente de su madre, él era un hombre idólatra. Y su hija Raquel, como se podrá entender, creía también en las mismas cosas. Raquel, que era prima de Jacob, tenía un pensamiento distinto a Jacob en cuanto a la adoración. Dice Génesis capítulo 29, versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Lea, dice la escritura, tenía unos ojos muy bonitos, pero Raquel era bonita de pies a cabeza. Raquel era entonces una mujer hermosa, pero idólatra, y además, según nos cuenta la escritura, también era ladrona. Robó los dioses de su padre Labán cuando Jacob se fue del lado de Labán. Y luego cuando Labán buscaba sus dioses entre las pertenencias de los de Jacob, mintió a su padre para no ser descubierta. Así que tenemos que manejarnos con sumo cuidado con las mujeres bellas, pues en la belleza externa no necesariamente hay una belleza interior. También los hombres pasa lo mismo. Por lo tanto, debemos aprender a ver el corazón de las personas. Esta historia, que está medio escondida ahí en la Biblia, nos cuenta eso, que la gran amada de Raquel, la que fue finalmente la madre de José y de Benjamín, era una mujer idólatra. Dice Génesis capítulo 31, versículos 30 al 35. Cuando Labán buscaba a sus dioses, le dio alcance a Jacob, que se fue a escondidas y se llevó sus mujeres y sus hijos. Y Labán le dio alcance y le fue a buscar, a pedir explicaciones y también a buscar sus dioses que se los habían robado. Y dice la escritura ahí en Génesis capítulo 31, versículos 30 al 35. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?, le dijo Labán a Jacob. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Qué increíble cómo la idolatría puede llevarte a otras cosas. En este caso, a ese afán por querer mantener esos ídolos y agregar a eso otros pecados como la mentira. Aquí tenemos tres grandes pecados: idolatría, robo y mentira. De idólatra se transformó en mentirosa y hasta robó los ídolos de su padre Labán. Qué importante, hermano, no enseñar la idolatría a nuestros hijos, pues ellos aprenden y hasta ya siendo adultos siguen confiando en lo que aprendieron de sus padres. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser idólatras, a no ser obedientes a Dios, ellos van a aprender eso. Nosotros somos responsables de la idolatría o de la fe en el Dios verdadero, especialmente en el mundo actual, que está plagado de ídolos que desvían la atención de millones de personas hacia ello. Y también la educación, que está
lejos de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no enseñamos desde el hogar al verdadero Dios, nuestros hijos sacarán la mirada del Dios verdadero e irán tras los ídolos, perdiendo su valioso tiempo y gastando todo tipo de recursos y viviendo en cada vez más pecados. Un pecado traerá otro pecado y vivirán inclinados a los ídolos, equivocados en su fe y en su dependencia, creyendo que están actuando correctamente, creyendo que el trabajo, el dinero, las riquezas, los placeres, el ser exitoso desde el punto de vista sociocultural o socioeconómico o profesional es más importante que todas las cosas. Debemos aprender a enseñarle lo correcto a nuestros hijos, pues si no, los hijos terminarán perdidos totalmente y repitiendo las malas enseñanzas de sus padres. Usted ya conoce, un padre alcohólico genera hijos alcohólicos, un padre o madre narcotraficante o adicto a las drogas genera hijos en las mismas condiciones. Un padre que enseña la palabra de Dios a sus hijos y conduce a sus hijos a la escuela dominical y los lleva a la iglesia y les da un buen ejemplo, generará hijos creyentes, hijos que hasta viejos no se apartarán de Dios. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado como hoy día enseñamos a nuestros hijos. En un mundo que no le interesa para nada la palabra de Dios, donde se sacó las enseñanzas de la palabra de Dios de las escuelas y ya no se enseña prácticamente casi en ningún sitio la palabra de Dios. Antes se nos enseñaba, recuerdo yo cuando era pequeño, a orar, se nos enseñaba el Padre Nuestro, se nos enseñaban ciertos pasajes de las Escrituras, pero ahora absolutamente nada. El Big Bang, la evolución y las falsas teorías y las nuevas enseñanzas, el amor al dinero y al éxito, hoy día predomina en las enseñanzas, en las filosofías que están recibiendo nuestros hijos. Esta historia de Raquel refleja algo que lamentablemente hoy día está ocurriendo a montones. Labán, un hombre idólatra, pariente de Rebeca, tío de Jacob. Y ven ustedes cómo las familias se van apartando cada uno por diferente rumbo. Jacob, que amaba a Dios, que llegó a tener una comunión íntima con Dios. Y mientras por este otro lado, un hombre que tenía esculturas y esos eran sus dioses a los cuales él se inclinaba y le pedía favores. Podemos estar en una misma familia, en una misma casa. Recuerden ustedes, Jacob compartió 14 años con Labán, pero en esos 14 años no logró enderezar el corazón de Labán, porque así somos las personas. Podemos estar al lado de un incrédulo, pero a pesar de que le mostremos un buen ejemplo, el incrédulo no va a cambiar. Pero si aún le mostramos un peor ejemplo, un mal ejemplo, por supuesto menos querrá seguir nuestra fe. Nuestra misión será ser obediente a Dios. En todo lugar, enseñar la palabra de Dios a través de nuestros actos y también hablar sobre lo que enseña el Señor ahí en las Escrituras. Pero cada cual tomará su decisión. Muchas personas se irán de este mundo a pesar de haber estado al lado, haber convivido durante años con sus parientes creyentes que conocían la verdad y ellos algo sabían con respecto a eso, pero se irán de este mundo sin creer, lejos de Dios, y su destino final será triste y ya no podrá haber vuelta atrás. Cuando hacemos algún trabajo hoy día en un computador y nos equivocamos, podemos borrar, podemos cortar, podemos pegar, podemos copiar, podemos volver a borrar, podemos empezar de nuevo, podemos sacar alguna parte que no nos gusta, pero en la vida no es así. No podemos borrar, no podemos cortar, no podemos pegar, no podemos volver atrás. Los errores que vamos cometiendo hoy día claramente repercutirán en nuestro futuro.
Raquel, aquella bella mujer que tanto amaba a Jacob, pero idólatra, totalmente equivocada a quien dirigía sus oraciones. Y penoso porque Jacob, siendo un hombre de Dios y sin embargo la persona que más amaba, no seguía a su mismo Dios, no lo seguía de la misma manera. Tal vez en algo participaba con su marido, pero en el fondo de su corazón estaba inclinado a los ídolos de su padre Labán, y a ellos seguía, a ellos buscaba. Y qué pena, hermanos, y eso es lo que muchas veces ocurre hoy día. Muchas personas van a las iglesias y sus esposas o sus esposos están en casa o viven juntos, pero cada uno con su fe. Unos incrédulos, unos totalmente idólatras, y el otro, sin embargo, sigue al Dios verdadero. Son situaciones de la vida que a veces cambian. A veces después pasan años y cuando ya están a punto de morir, se cambian de bando y deciden seguir al Dios verdadero. Si estamos nosotros en un yugo desigual, tenemos que buscar, por lo menos dar el ejemplo, y nunca abandonar a nuestro Dios verdadero. Nunca dejarnos llevar a tal punto por las ideas del incrédulo o del idólatra. Nunca que nos saquen esas ideas del lugar donde nosotros hemos aprendido, del lugar donde nosotros estamos sirviendo al Dios verdadero. Que el Señor nos fortalezca a cada uno de los que escuchan y que viven vidas así, donde sus seres queridos, los que viven incluso en el mismo hogar, viven totalmente alejados de Dios, en idolatría. Yo también tengo parientes muy cercanos que se arrodillan a imágenes. Y terrible, hermano, porque no es fácil entrarle con la palabra de Dios. Uno solamente ora y trata en lo posible de entregar ciertos mensajes que ellos permitan, porque se enojan cuando uno trata de hablar más directamente la palabra de Dios. A veces solamente tenemos que mostrarnos como buenas personas, como buenos hijos de Dios. Y tal vez Dios tocará algún día su corazón. Y esa oración que nosotros hemos hecho por ellos, por aquellos idólatras que son nuestros parientes, puedan algún día ser respondidas y a nuestro favor y ser respondidas de la manera que nosotros queremos y puedan convertirse realmente a Dios. Dios nos siga sustentando en estos tiempos. Imagínense, Jacob, que vivió hace casi 4.000 años atrás, y hoy día cada vez más idolatría, nueva forma de idolatría, y con ese tipo de personas, de seres queridos, convivimos. Personas que están viviendo, disfrutando su idolatría, creyendo cosas que son falsas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Solamente seguir orando por ellos y nosotros crecer, darles ojalá un buen ejemplo para que tal vez nosotros nos vayamos de este mundo, pero quede esa oración puesta ahí en los oídos de Dios y Dios se acuerde de aquella oración y pueda salvar a aquellas personas, a aquellos seres queridos por los que tanto oramos. Mientras tanto, seguir confiando en Dios, creyendo que solo hay un Dios y que nuestro Dios es real y es muy real. Y ese Dios real es el que debemos compartir con aquellos seres queridos que aún permanecen en incredulidad. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Pecadores, titulado Las obras de la carne, tercera parte. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que yo adore lo que se me da la regalada gana? Bueno, tiene que ver porque aquí nosotros estamos de invitados. Es un paso por esta vida. Dios nos creó. Él nos ha dado la posibilidad de estar vivos. Él nos ha dado esta oportunidad de nacer, de vivir y de poder acceder a una vida eterna con Él. Si obedecemos sus mandatos, nos vamos con Él. El asunto es que como todos somos desobedientes a sus mandatos, tuvo que venir Cristo a salvarnos. Pero eso no es todo. Él nos justificó, Él nos perdonó, pero ahora, si realmente Él es nuestro Salvador, también tiene que ser nuestro Señor. Y Él tiene que ser primero en nuestra vida. Tenemos que rendirle nuestra vida a Cristo. Si no lo hacemos, en realidad no estamos rindiéndole nuestra vida a Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios encarnado. No es que estemos haciendo idolatría al servir a Jesús y al amar a Jesús, y no a Jehová de los ejércitos. Porque en el fondo, Jehová de los ejércitos se nos manifestó en la forma de hombre y Él vino a salvarnos. El mismo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es el que se nos manifestó. Yo mismo iré y los salvaré, dice la Escritura antigua. Yo mismo iré por mis ovejas y ellas reconocerán mi voz. El Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, al cual debemos adorar. Y el que no lo haga tendrá sus consecuencias. Dios destruyó, fíjense ustedes, a los pueblos idólatras rebeldes que habitaban la tierra de Canaán. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5, hay una advertencia contra la idolatría que ocurrió en tierra de Canaán. Y aquellas 7 naciones que fueron condenadas por Dios a perecer, producto precisamente de que eran pueblos idólatras y muy desobedientes a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El Señor es bien severo. Y el Señor es bien claro, nos dice bien precisamente lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer alianza con los incrédulos, de tal manera que ellos terminen influyendo y cambiando nuestra fe y nuestras convicciones. No tenemos que unirnos en yugo desigual. Ese es el mandato de Dios. El problema es que somos terriblemente desobedientes. Y cada cual, cuando es joven, hace lo que mejor le parece. Alguien podría decir, bueno, yo puedo creer lo que quiera. Y ciertamente puede creer lo que quiera. Pero el asunto también es que tendrá que enfrentar las consecuencias de sus creencias erróneas. Y como Dios nos ama, Él no nos quiere allá destruidos en el infierno. Él quiere salvarnos. Él quiere advertirnos de las malas relaciones que podemos llegar a tener cuando nos emparentamos con los idólatras. Fíjense ustedes que hubo muchos reyes que sirvieron en el tiempo de los reyes ahí en Jerusalén o en tierras de
Israel. Cuando los líderes del pueblo son idólatras y guían a su nación a lo mismo, Dios, por supuesto, castigará a aquel pueblo, a aquella generación, por su idolatría, tal cual le pasó a Acaz, rey de Judá. Hubo muchos reyes en Israel y también en Judá, después que se dividió el reino, después del reinado de Salomón. Y estos dos reinos, el de Israel y el de Judá, tuvieron reyes idólatras, especialmente allá en Israel. Pero también en Judá hubo reyes idólatras, que por su culpa, su nación también fue castigada por Dios a causa de la idolatría. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 5. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Es que cuando decidimos sacar a Dios de nuestra vida, los enemigos que tiene el pueblo de Dios y todos los malvados que hay en el mundo van a actuar libremente. No vamos a tener esa protección que nos ofrece el Salmo 91 si no habitamos bajo el abrigo del Altísimo. En realidad sufriremos las consecuencias de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Si vivimos en pos de lo que vive el mundo, si vivimos igual como viven los que no conocen a Dios, si vivimos igual como los idólatras y tenemos una vida cotidiana, un lenguaje, una vestimenta, unos propósitos, un corazón similar a los que cometen idolatría o a los que no conocen a Dios o los que son incrédulos, entonces no tendremos la protección divina y no nos servirá de nada tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en el escritorio de nuestra casa. Será algo absurdo, una idolatría más que no nos servirá. Dios nos advierte. Él no quiere que terminemos como está dispuesto para el fin de los idólatras. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Fíjense ustedes, son el segundo grupo en ser mencionados después de los fornicarios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Aquí hay otro tipo de idolatría, la avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Aquellos que también se están recreando con el dinero y las riquezas. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Eso es serio, hermano. Ser idólatra, ser avaro, ser alguien que comete fraude y estafa y cambia los papeles y todo para obtener ciertas ganancias que son injustas, no heredará el reino de Dios. Y si alguno de todos nosotros que hemos sido así, hemos sido salvados por el amor de Cristo, bueno, debemos comportarnos como tal. Ya no debe en nosotros brillar ni ser cultivada esa semilla que antes daba tan mal fruto, sino que ahora debe vivir en nosotros
esa semilla que da el fruto del Espíritu Santo, donde nosotros hacemos la voluntad de Dios y queremos vivir de acuerdo a lo que Dios ha dictaminado en las Escrituras. Tenemos las Escrituras que nos advierten claramente, ahí también en Apocalipsis 21:8, con respecto a los que van a la muerte segunda, al lago de fuego. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que si en nosotros hay alguna de esas características, todavía hay tiempo para ser salvos por Dios. Todavía hay tiempo para volvernos de todo corazón al Señor y hacer su voluntad. No debemos esperar hasta el final. No debemos esperar hasta ser viejos, que déjame tranquilo con mi vida, que luego yo tomaré una mejor decisión. No sabemos cuándo partimos. No sabemos cuándo vuelve el Señor. En todo tiempo debemos amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento que debemos seguir. Y de ninguna forma adorar a otro que no sea a Dios como primero en nuestra vida. El Señor dice que si le amamos, Él nos cuidará, Él nos salvará, Él nos librará, incluso nos pondrá en alto. Si hemos conocido su nombre, si hemos honrado su nombre con nuestra fe, con nuestras obras. Y cuando le invoquemos, Él nos responderá. Cuando le invoquemos, Él estará con nosotros en todo tiempo, en los buenos y en los malos momentos. En la angustia seremos librados y seremos glorificados finalmente. Él nos saciará, dice, de larga vida, es decir, una vida eterna. Y seremos testigos de su salvación. No podemos, hermanos, servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a nuestros ídolos. No podemos hoy día excusarnos en que el mundo está como está y hay que esforzarse y ganar dinero y ganar dinero y dinero y comprar cosas y comprar bienes y codiciar y ser avaros, etcétera, etcétera. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hacen que nos hundamos en destrucción y perdición. Pero Dios no quiere eso. Quiere que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Entre eso, la avaricia y todo tipo de idolatría que nos aparte de Dios. Ese es el mensaje de su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere una bendición. Quiere librarnos del lago de fuego. Quiere un futuro realmente provechoso para nosotros. Quiere que podamos vivir una vida eterna con Él. Lindo es pensar en esas cosas, pero tenemos que tomar decisiones cada día. Cada día tenemos que decidir si leemos la palabra o si nos entretenemos en otra cosa. Si vamos a la iglesia o vamos a hacer nuestros asuntos que tanto nos alegran y nos llenan superficialmente. Servir a Dios significa obediencia. Si Dios es nuestro Salvador, Dios también tiene que ser nuestro Señor. A Él debemos adorar. Solo a Él debemos oír en cuanto a las decisiones importantes de nuestra vida, en cuanto a las directrices generales y también, por supuesto, las directrices particulares. Esa respuesta que podemos escuchar de Él en una simple oración. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y si Dios nos da vida y salud y permite que me recupere de este resfriado que me ha afectado este fin de semana, podamos hacer el próximo capítulo de estas obras de la carne, que tratará sobre estos dos elementos que quedaron pendientes de Gálatas 5:20. Las
hechicerías y las herejías. Así que quédate pensando en estas cosas. Qué bueno es pensar en las cosas de Dios. Son los mejores pensamientos. Los pensamientos que nos hacen acercarnos a Dios y meditar en sus promesas y si realmente estamos cumpliendo con lo que tal vez habíamos prometido. Adorarte, vivo para adorarte. Y no existe otro Dios al que pueda adorar. Adorarte, vivo para adorarte. Y mi alma y todo mi ser ante tus pies están. Y hoy me rindo a ti, derramo mi corazón ante ti, mi gran rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay. Adorarte, vivo para adorarte. Y no existe otro Dios al que pueda adorar. Adorarte, vivo para adorarte. Y mi alma y todo mi ser ante tus pies están. Y hoy me rindo a ti, derramo mi corazón ante ti, mi gran rey. Mis cargas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay. Porque yo solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración. Porque yo solo sé que tú eres mi Dios, rendido solo a ti en total adoración. Mis cargas
descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay.